Bienvenido a la serie de conferencias de Cultura, Cosmovisión y Orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Ya estamos en la conferencia, lectura número 4 sobre el origen del tiempo. Estamos revisando algunos intentos de reconciliar el marco bíblico con la ciencia moderna. Y habíamos tocado el primero, se llama el día era, en lo que cada día está representante de una era de tiempo, largos periodos de tiempo, puede ser 1,000 millones de años cada día. Entonces ese fue el primer intento de la ciencia moderna, o tomando la ciencia moderna occidental y el marco bíblico no occidental y cambiándolo, interpretándolo según del pensamiento de la cultura occidental para poder armonizar los dos conceptos, el marco bíblico con la ciencia moderna, hacer los dos entendibles y reconciliados por medio de la cultura occidental. Y ahora estamos tocando el segundo. Hay varios diferentes intentos, entonces no es para llegar al profundo o ni explicar a todos, pero es para mostrar nomás qué pasa cuando intentamos desde una perspectiva cultural entender otra cultura y sus escritos, en lo que podemos cambiar su sentido totalmente, que ya no tienen aún sentido. El segundo intento de reconciliar el marco bíblico con la ciencia moderna se llama la teoría de la brecha. La teoría de la brecha es un poco más bíblica en el sentido lo que se mantiene el sentido del día Yom, o el término Yom, para significar 24 horas, era el primer día, segundo día, el tercer día, cuarto día. La brecha se mantiene los días de la creación, pero lo que hace es para intentar acomodar el pasado, los millones de años de la historia de la Tierra en el pasado, especialmente digamos como los dinosaurios, el hombre de la cueva, y intenta de ver cómo podemos acomodar y por dónde. Lo que se han encontrado es una posición donde se puede acomodar el tiempo, los 1,000 millones de años. ¿Por dónde? Dice Génesis 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Punto. Ahí está. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo es Dios? Dios es perfecto. Dios es la perfección. Entonces, si Dios había creado los cielos y la tierra, ¿cómo serían entonces los cielos y la tierra? Serían perfectos. Ok. Pero el siguiente versículo dice, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces ellos dirían, ¿qué pasó? Si Dios es un Dios perfecto, Dios creó los cielos y la tierra perfecta, entonces, ¿qué pasó entre versículo 1 y versículo 2, donde dice la tierra ya era un caos total? ¿Qué pasó? Lo que ellos los representantes de la brecha proponen es que ese fue la caída y el juicio de Satanás, que Satanás fue juzgado entre el versículo 1 y versículo 2, y que todos los fósiles, todo el registro fósil, todos los dinosaurios, toda la historia antigua de la Tierra entra en esta brecha entre Génesis 1.1 y 1.2, en que parece un espacio para meter una creación previa, una creación perfecta que fue destruida por la caída y el juicio de Satanás.
Y entonces todas las evidencias, todos los fósiles, entonces sería producto del juicio de Satanás. Y ese es leído de la Nueva Versión Internacional. Algunas observaciones de la teoría de la brecha. Uno es, de nuevo, sería incoherente tratar de fusionar los datos de la ciencia moderna interpretados por una filosofía natural con un libro que dice estar inspirado por Dios. Ambos no pueden ser verdad. Lo que es fusionar entonces la historia de la Tierra, que es una historia interpretada por la filosofía naturalista griega por medio de su modelo de la ciencia, que es la ciencia moderna. Entonces, ¿cómo es que se puede acomodar la ciencia moderna al marco bíblico? Los dos no tienen nada a ver, no tienen nada en común, porque son dos diferentes marcos de cómo entender, interpretar el mundo. Segundo, si el registro fósil se usa para apoyar un diluvio para el juicio de Satanás, ¿qué evidencia fósil existe para el diluvio bíblico en los tiempos de Noé? Lo que está es inventando algo no bíblico, no está registrado bíblicamente el juicio de Satanás, aún hasta no ha sido juzgado todavía. Va a ser juzgado con los demás incrédulos. Entonces, ¿para qué inventar otro evento que no es bíblico, que quita entonces la evidencia de apoyar un evento que es bíblico? ¿Qué quiere decir? Si inventamos un juicio de Satanás por un diluvio, ¿cuáles son las evidencias para el diluvio de Noé? ¿Hubo un diluvio de Noé o no? Y entonces empezamos de cruzar, empezamos de ver, ok, otro. Lo que pasa es que ellos dicen, entonces hubo una destrucción completa de la tierra original. Y los días de 2, 3, 4, 5 son la reconstrucción de una tierra nueva. Ese es punto 3. Una creación reconstruida muy buena. ¿Qué quiere decir? Entonces hubo una creación buena y perfecta en el principio. Pero y hubo toda la evolución en este tiempo, toda la historia antigua, todo de los hombres, todo de los dinosaurios, y luego vino un juicio de agua, un diluvio que juzgó todo, que todo se quedó muerto, todo se quedó fosilizado, y luego Dios empezó de reconstruir una tierra nueva sobre la tierra antigua. No cambió tierras, la tierra seguía, pero sobre entonces los fósiles de la tierra antigua, Dios empezó de obrar de nuevo, de crear de nuevo en los 6 días. Entonces recreó Dios, en esta teoría, recreó Dios todo nuevo, pero todo sentado sobre una tierra antigua que estaba llena de fósiles de un mundo antiguo que pereció. La pregunta sería, Génesis 1:31 nos dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, llegó la mañana y ese fue el día 6. ¿Cómo puede ser Dios, ser un Dios bueno, mirando todo lo que había creado, que incluye la primera creación y la segunda creación, miró todo lo que había creado y lo consideró que era muy bueno? No sería muy bueno si incluía la muerte de un mundo antiguo, si incluía bajo la tierra, el suelo, todos los fósiles de una creación previa. Para decir que Dios vio todo que había hecho y consideró que era muy bueno, no creo que Dios pudiera haber
declarado que todo era bueno. Si realmente hubo una catástrofe, un juicio y que todo era fosilizado o por lo menos parte de un diluvio, un juicio. No puede declarar que todo era bueno. Punto número 4. Si metemos una brecha entre versículos 1 y 2 para meter toda la historia antigua de la tierra, esto incluye la muerte. Esto incluye la muerte de todo el mundo antiguo, de todo el proceso, todo. Entonces, ¿cómo o cuándo entonces entró la muerte? ¿Entró en la primera creación condenada o en la segunda creación o ¿cuándo? ¿Cuándo entró la muerte? Porque según de Pablo, según el marco bíblico hebreo, Romanos 5:12 nos dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda humanidad porque todos pecaron. Entonces, primero entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Entonces, ¿está confundido Pablo cuando entró la muerte? Era por Adán, pero Adán no era parte, según de ellos, de la primera creación. Adán era parte de la segunda creación. Pero según de ellos, entonces hay que tener la muerte de toda la primera creación y luego la recreación. Este no tiene un bien sentido teológico. Luego, número 5, el contexto bíblico hebreo sería de volver y ver si esta hipótesis, este tipo de acomodar la brecha, la teoría de la brecha, es un marco de cómo ver y interpretar el relato bíblico, si tiene sentido según el marco bíblico de los hebreos, el pensamiento hebreo. Génesis 1 y 2. Vamos a leer de nuevo. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En el principio, Dios en el principio creó. El término en el principio es el término Bereshith, es hebreo. ¿Y qué significa Bereshith? Eso es lo que tiene. Traducido al español es Bereshith. Bereshith es un término que se ha traducido como primeros frutos, jefe o más selecto, como en este versículo es el Levítico. Pero en la versión lo que estoy usando es la Reina Valera de 1960. Y vamos a ver el Bereshith, cómo ha sido traducido en este contexto. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla de primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Primeros frutos es el término Bereshith. En este contexto hebreo, Dios está diciendo a Moisés, cuando los israelitas entran en su tierra prometida, Israel, y cuando siembran los primeros frutos, lo primero siembra, lo que madura es mía, ¿ok? Hay que dedicar los primeros frutos al Señor como ofrenda. ¿Qué quiere decir acá? Que no era
una cosecha madura completa. Era el principio de la cosecha. Era el principio de una mies madurando. Entonces, lo que es los primeros frutos son los primeros de la cosecha. ¿Todo es maduro? ¿Todo está listo? No, está madurando. Pero los primeros frutos hay que llevarlo como sacrificio, darlo al Señor. Entonces, Bereshit quiere decir primeros frutos. Eso es lo que ha sido traducido. No quiere decir tiempo, no quiere decir cronos. Lo que es kairos, es un evento, es algo de primeros frutos. Entonces, ¿cómo podemos interpretar Génesis 1 a 2? En la versión no autorizada, la mía, lo que dice Génesis 1 a 2. Como primeros frutos, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es como Dios está trabajando con una obra bruta. La obra bruta son las paredes, son los ladrillos, todo está creado, toda la materia está hecho, pero no está la obra fina, no está afinada todo, ya se va afinando, ya va el Espíritu Santo, ya se movía, ya se mueve sobre la creación, ordenando, madurando, creando. Entonces, ese es el trabajo, era un proceso. Entonces, como primeros frutos, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Terminada, acabada? No, en obra bruta que ya cada día va a ir llenando, terminando con la obra fina. Esa es la versión no autorizada, pero es lo que significa. Lo que quiere decir es que no hay una brecha, no hay un espacio entre versículos 1 y 1:2 para meter los tiempos, para meter los 1,000 millones de años, los dinosaurios, los hombres de la cueva. No hay un espacio en el contexto hebreo. Y siguiendo la gramática hebrea, el término no significa tiempo. El término Bereshit significa evento, significa de hacer de primeros frutos. Conclusión. El intento de armonizar los dos modelos siempre creará más preguntas que respuestas. Conducirá a eliminar el conflicto entre los dos modelos al erosionar las diferencias en sus creencias básicas. Por lo general, las creencias básicas de la cultura hebrea son las que más se erosionan para acomodar. Entonces, lo que para acomodar los dos conceptos, el marco bíblico con la ciencia moderna, hay que eliminar cualquier creencia, lo que cause conflicto con la ciencia. Entonces, ya no tiene un marco bíblico hebreo, ya va a tener un marco bíblico occidental, reflejando el pensamiento y la teoría, cuál es el punto de vista, con su esquema mental de cómo interpretando, y va a poder interpretarlo y va a poder reinterpretarlo según el marco de la cultura occidental, pero no será fiel a la cultura original y no será fiel a cómo fue entendida y cómo fue comunicada por medio de la cultura original no occidental. Ya estamos acabando con el número 4. Tenemos uno más para acabar con el concepto de tiempo. Es un concepto interesante entre las dos culturas, porque ¿qué podemos hacer con el marco bíblico? Podemos hacer muchas cosas. Podemos entender el marco bíblico por medio de la teoría
una teoría nuestra, occidental, de nuestro punto de vista, interpretando, y se puede, pero no está siendo fiel a la cultura hebrea original que produjo entonces los escritos. Pero se puede interpretar en diferentes maneras, pero no podríamos decir que ese es lo que significa a todos. Solamente es lo que significa a la cultura occidental, que ha implementado ciertas reglas en su interpretación y en su punto de vista. Eso es lo que, siguiendo entonces lo que dice Stephen Jay Gould, que cada persona va interpretando según de los 4 factores, y los 4 factores van a siempre influir en la percepción del mundo y en la interpretación y en escoger los datos de cómo interpretarlos. Entonces, así es como entender las diferentes interpretaciones, es para entender que son de diferentes puntos de vista lo que producen. Entonces, gracias por acompañarme ya en hasta el cuarto, la cuarta lectura, conferencia sobre el origen del tiempo. Somos Tim y Holly Nyquist. Si quiere comunicar con nosotros, se puede por thn.academia@gmail.com. De nuevo, gracias por acompañarme. Espero verlos en la última conferencia sobre el origen del tiempo. Gracias. Hasta luego.